Lucas 8:40 dice esto: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, y Pedro y todos los que estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Bien, mis amados hermanos, hemos comenzado hace unos días atrás a ver algunas cosas que son muy importantes. Y en medio de esta palabra se nos ha ido mostrando algunas verdades de ella. Los principios gobiernan, las verdades gobiernan todo lo que son las escrituras. Aunque estos pasajes fueron escritos y sucedidos hace 2000 años atrás, todavía tienen una vigencia muy importante en nuestros días. Y los principios continúan vigentes. La fe continúa vigente. Todavía podemos alcanzar algunas cosas por medio de la fe. Todavía la gente puede ser sanada. Todavía la gente puede ser sanada. Todavía hijos pueden recibir vida. Y hay muchos hijos que están muriendo en casa y necesitan la fe de un padre. Hay muchos hijos que necesitan, qué bendición. Yo pensaba anoche mientras meditaba en la palabra del Señor, qué importante es la fe de un padre sobre la vida de un hijo. Qué trascendente es. Aquí nosotros vemos dos casos y todo lo que vemos y es hermoso como de alguna forma estos pasajes se entrelazan de una forma tan hermosa, hablando de una niña de 12 años y de una mujer que 12 años estaba gobernada por una enfermedad, y ambos se entrelazan de una forma tan hermosa. Una teniendo tanta fe para tocar el borde del manto del Señor y creer que Dios puede sanar su enfermedad, y tener todavía, porque si una persona ha intentado tantas veces algo y no lo logra, después de 12 años uno debería haber perdido toda confianza, toda fe y toda esperanza. Pero vemos que esta mujer, a pesar de que llevaba 12 años tratando de lograr algo, y quizás ese algo no lo conseguía, ya había quedado anémica, la Biblia dice, mire lo que dice Lucas establece que ella había gastado todo cuanto tenía. Y cuando tú vas perdiéndolo todo y no vas viendo nada, eso te genera una frustración muy grande. Te genera, porque empiezas a pensar
ni siquiera debería haber gastado. No tendría que haber perdido. No solamente perdió su dinero, perdió su esperanza, perdió su salud. Vio cómo todo se le empezaba a caer. Y cuando uno empieza y termina la jornada y mira y dice: hice tantas cosas y tengo mis manos vacías. Y eso en el corazón de cualquiera va a generar una frustración, un dolor, un quebranto, un cuestionamiento. Va a generar una crisis. Allá ella tenía una crisis económica, tenía una crisis emocional, tenía una crisis de esperanza, porque había puesto esperanza en algunas personas, médicos, y lo más seguro es que los médicos hicieron todo cuanto podían para ayudarla. Estoy seguro que todos se esforzaron y hicieron su mejor esfuerzo para poder ayudarla. Pero hay cosas que los hombres no pueden hacer. Hay cosas que no alcanza, por más que alguien tenga habilidad en un área, que tenga formación en un área. Hay cosas que en realidad están reservadas por parte de Dios. Ahora reciba eso. Hay cosas que están reservadas por parte de Dios y que tal vez pueda ni siquiera ser algo tan difícil, pero no hay forma de que un hombre lo pueda abrir, porque eso está reservado por Dios. Y hay cosas en las cuales los hombres, por más que se esfuercen, no podrán abrir una puerta. Y allí usted puede ver, porque hay algunas señales de estas cosas. Cuando usted ve que a todos se le abre una puerta, pero a usted no, usted debe entender que hay algunas cosas que no van a pasar por las manos de los hombres, sino que van a pasar directamente a las manos de Dios. Y que no son los hombres los que podrán abrir una puerta, sino tienen que ver con el favor de Dios, de lo que Él quiere hacer en tu vida, sin tener la intervención de un hombre. Reciba eso, por favor. Es el hecho de entender que algunas cosas no van a estar en las decisiones, en la voluntad y en el conocimiento de ningún hombre, para que ningún hombre pueda llevarse la gloria. Hay algunas cosas que son reservadas. Aquellos hombres, discípulos, le dijeron al Señor: Señor, ¿quién pecó, o pecó sus padres para que naciera ciego? Y el Señor dijo: no tiene que ver con pecado el asunto de él, tiene que ver con la gloria de Dios que quiere ser manifestada en su vida. No es que pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Quiere decir que hay cosas que están reservadas para que podamos ver la mano de Dios en algunos asuntos donde de una forma natural tratamos de lograrlo, pero no era algo natural, era algo reservado por Dios para que la gloria y la exaltación y nuestra mirada sea puesta en él, y saber que los hombres, aunque tengan experiencia, tengan voluntad, tengan dinero, no es el dinero, no es la experiencia, no es todo tu conocimiento, no son tus fuerzas, sino para que aprendamos la dependencia absoluta de nuestro Dios y sepamos que de él viene nuestra provisión, en él está nuestra fuerza y en él debe estar nuestra confianza absoluta. Reciba eso, por favor. Y cuando nosotros vemos a esta mujer, que la Biblia dice que todo lo había malgastado, pero no había sido podido curar por ningún médico, y que eso en sí, por supuesto, va a generar un dolor profundo. El ver que cada día tengo menos, el ver que a pesar de que estoy gastando tanto por tanto tiempo y que no sucede nada, porque a uno incluso si algo sucede, mientras yo estoy invirtiendo, mientras yo estoy tratando, mientras pasa el tiempo y veo alguna señal, pero cuando tú no ves señales, cuando tú no ves que algo siquiera está dándote una pequeña luz de esperanza, eso marca el corazón. Pero mire, por favor, que la fe no está determinada por las cosas que yo puedo ver. Reciba eso, por favor. La fe no está determinada por las cosas que yo puedo ver. La fe es un elemento completamente diferente, que no está sujeta a las cosas que se ven en una forma natural, que no necesitan de la prueba o de alguna señal específica para que pueda operar. La fe no está sujeta a una señal que podamos ver con nuestros sentidos. Quiere decir que la fe es un elemento que está por sobre los sentidos del hombre, que incluso puede estar por sobre la razón del hombre, y que es una obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, que no depende para ver si se está acercando o no un poco lo que estoy pidiendo. De hecho, el profeta dijo: no van a haber lluvia, no van a haber viento, no van a haber nubes, no van a haber nada, pero los estanques serán llenos de agua. O sea,
las cosas que Dios va a hacer no van a conectar con las cosas que ustedes ven, con las cosas que ustedes oyen, porque esto es algo que está fuera de los sentidos. Esto ya nos estamos cambiando de canal, nos estamos moviendo para que podamos entender que algunas cosas no van a pasar por lo que vemos, no van a pasar por lo que oímos, pero no quiere decir que no las podamos ver después de que la obra de la fe sea tocada y sea manifestada en nuestra vida. Yo no sé si alguien puede entender. Míreme, llega un momento en que puede ser, porque cuando uno ve ciertas señales, esas señales activan tu esperanza. Si tú, por ejemplo, estuvieras orando por tu hijo y tu hijo de pronto de una forma progresiva comenzara a dejar un poquitito, a llegar un poquito más temprano, a hacer algunos cambios que para usted sería, esto puede ser. Por ejemplo, usted podría estar orando y diciendo, tengo fe que Dios me va a dar un trabajo si no lo tuviera, y de pronto recibe una llamada, recibe otra, y cada llamada es una nueva esperanza, y a usted lo llaman 10 veces en el día, y usted dice, bueno, ahí está, porque está alimentando a través de lo que escucha, a través de lo que ve, lo que usted está creyendo. Pero cuando nadie te llama, cuando ves incluso que tu hijo después de orar está más lejos del Señor, cuando ves que después de orar te sientes más enfermo y no hay ninguna señal, es allí donde se ve la verdadera fe, de que no tiene que ver con lo que yo vea. Y aunque yo pueda ver que mi hijo está cada vez más lejos, y aunque yo pueda ver que nadie me ha llamado y no pueda oír ninguna llamada, yo todavía puedo seguir operando en fe, creyendo que Dios todavía lo puede hacer. Aunque nada ha tocado mi oído, aunque nada ha tocado mi ojo, todavía puedo creer que Dios no está limitado a las cosas que yo veo, y Dios no está limitado a las cosas que yo escucho, y que todavía Él puede hacer algo. Dios todavía puede hacer algo. Eso quiere decir que la fe es un elemento que está por sobre los sentidos del hombre. Esta señora, mire esto, ¿por qué es fe? Porque nadie lo había hecho. ¿Por qué es fe? Porque no había registro, ella no lo leyó, ella no fue a un manual, ella no recibió el consejo de alguien, a ella no se le motivó para hacerlo, a ella no se le acompañó en el proceso, ella no estaba leyendo un manual que decía, bueno, hace 2 semanas una persona tocó el borde y fue sanada. Ella no estaba en ese proceso, ella no estaba leyendo algo, nadie le dijo, mira, si tú vas y lo tocas. No, algo se activó en ella. Y la Biblia dice, en las otras versiones de Mateo y de Marcos, la Biblia dice, establece que ella iba diciendo para sí, ella iba repitiendo la palabra, ella iba hablando consigo misma. Quiere decir que cuando tú estás, el Señor deposita una palabra, tienes que hablarla. Que cuando el Señor pone algo en tu corazón, tienes que hablarlo y tienes que repetirlo y tienes que volver a afirmarlo en tu corazón. Llega un momento que necesitas volver a decirlo, volver a creerlo, volver a establecerlo, volver a decir, yo tengo que tocarlo, yo lo voy a hacer. Y ella iba hablando consigo misma, pero también iba hablando con Dios. Iba creyendo que ese hombre tenía algo. ¿Y por qué es fe? Porque no había registro. ¿Por qué es fe? Porque nadie antes lo había hecho. Y ella en sí, aún así sin ninguna evidencia de alguien que lo haya hecho, podía creer en lo que el Espíritu Santo ya había puesto en su corazón. Quiere decir que hay cosas que no están hechas, que nadie te las va a decir, y ahí se cumple la palabra de Dios, que hay cosas que no han subido al corazón de hombre, cosas que ojo no vio y cosas que oído no escuchó, y cosas que no subieron al corazón de ningún hombre, pero son aquellas cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y que en ese tipo de cosas necesariamente tienen que activar la fe. Por eso parto hablando de esta mujer que estaba gobernada durante 12 años por una enfermedad. Y sostener una enfermedad 12 años es muy complejo, sobre todo no solo porque perdiste dinero y perdiste las fuerzas, sino porque también pierdes la esperanza. Cuando muchos hombres te han tocado a ti, y muchos hombres te han revisado, y muchos hombres te han dado tratamiento, y ahora ya no es que el hombre pueda tocar algo en tu vida, sino que tú vayas a tocar algo. Y esta señora comenzó a decir, yo ahora no voy a esperar que él toque algo en mí, sino que yo voy a tocar algo en él.
Y yo no sé cómo esta señora pudo decir, porque pudo haber dicho, si sus manos me tocan, si Él ora por mí, pero ¿dónde? ¿Cómo ella pudo pensar y cómo pudo honrar aún el vestido del Señor para decir, si tan solo toco el borde, si solamente paso mis manos por el borde, el final, lo último? Ya aún así con lo último puedo ser, aún con lo último yo puedo ser sanada. Con lo final yo puedo ser sanado. Después de 12 años, que si algo está gobernando tu vida, que si algo está gobernando tu mente, si algo ha gobernado 12 años, tú estás frustrado, tú ya perdiste esperanza, tú te vas a la casa, tú ya no haces más intento. Pero la fe te lleva a hacer cosas que de ninguna otra forma en un estado racional lo podrías hacer. No debería. Pero ahí está y se ve la mano de Dios en este asunto, que esta señora sabía que había algo importante que todavía podía suceder, y ella iba diciendo, y tenía tanta fe, y el Señor lo dice, no es que ella da testimonio de sí misma, de su fe, sino que el Señor da testimonio de su fe, diciendo, oh mujer, grande es tu fe. Porque eso fue lo que pudo hacer que ella caminara donde el Señor estaba, y pudo resistir todo lo que significaba estar detrás. Porque usted bien sabe seguramente que por ser una mujer de flujo de sangre, ella no podía ir de frente, ella tenía que ir de atrás, porque estaban en un periodo que llamaban inmundo. Y por causa de esto, en ese tiempo, entonces ellas tenían que ir por la parte, por atrás, no de frente, no tocar. Y por eso ella dice, yo no quiero que sus manos me toquen, pero yo puedo tocar sus vestidos. Si toco sus vestidos, seré sana. Pero gobernada durante 12 años. Cuando anoche el Señor me ponía estas palabras, y yo decía, justamente, Señor, estoy hablando de Jairo, estoy hablando de la hija de Jairo, estoy hablando de esta mujer que definitivamente ahora se nos metió aquí en la predicación. Se metió allá con Jairo y ahora se nos mete aquí en la predicación. Y cuando veo eso, veo que una mujer, quizás sin tener mucha ayuda, pero teniendo fe, lo tenía todo. Pero otra niña, ella no tenía esperanza, no podía ella salir. Ella estaba agonizando y finalmente murió, pero tenía un padre que podía ir detrás de una ayuda que ella ya no podía ir. Reciba esto. Y yo pensaba dentro de mí, decía, qué importante y trascendente para todos nosotros es tener a alguien que en algún momento crea por nosotros. Que alguien pueda decir, tú no puedes salir, pero yo iré por ti. Que alguien pueda decir, usted no puede levantarse, pero yo tengo fe. No es tu fe, es mi fe. No fue la fe de la niña de 12 años, fue la fe de un padre que en algún momento incluso tambaleó, claro. Porque hay cosas en algún momento. Mire que el Señor hizo un milagro con una gran fe de una mujer, y también hizo un milagro con un poquito de fe que tenía Jairo. De todas formas, esa gran fe le trajo el milagro a aquella mujer, y ese poquito de fe le trajo el milagro a la hija de Jairo. Quiere decir que Dios honra tanto la fe del hombre, que aunque tengas poquito, pero tu poquito puede alcanzar para bendecir a alguien en tu casa. Y que si todavía hay alguien que pueda creer y pueda rogar al Señor, porque hay alguien que tiene que traer a Jesús a casa. Hay alguien que tiene que ir detrás del Señor y decirle, ven conmigo, y caminar con el Señor a casa. Entender que hay alguien, Dios pone personas que puedan ser alcanzadas por el Señor, pero luego son portadores de Cristo para llevarlos a casa. Y usted y yo somos esos, que nuestros hijos, yo sé, mis hijos están pequeños, ya están desarrollando fe, pero si en algún momento a ellos le faltara, yo todavía puedo cargar a mis hijos con mi fe. Todavía puedo sostener, si en algún momento ellos se enfermaran y no les alcance porque quizás su fe está muy débil, todavía me tengo que parar yo en el nombre de Jesús a creer por mis hijos. Mientras exista alguien en casa que esté orando por un hijo, mientras esté alguien creyendo que Dios todavía puede hacer algo por un hijo,
mientras en casa una madre siga creyendo por un hijo, mientras una esposa siga creyendo por un esposo, mientras un padre, mientras un abuelo siga creyendo, todavía el Espíritu Santo puede tocar, puede moverse de una forma gloriosa. No importa lo que pasa y se vea en casa, porque lo que se ve en casa no define lo que Dios todavía puede hacer. Pero si hay alguien que crea, Dios todavía puede intervenir de una forma tan poderosa en nuestra casa. Y por eso es tan importante que usted no baje su fe, y sobre todo si es un padre, porque eso, si usted es una persona, nosotros los que tenemos fe somos conectores, somos personas que conectamos, somos personas que transportamos algo que nuestra casa necesita. Estamos cerrando este año. Anoche pensaba en todo lo importante que es cerrar y decía: Señor, usted nos está metiendo en el primer día, y este es el primer día de un mes lleno de incertidumbres. ¿Sabe? Se han cancelado casi todas las cosas que se habían de hacer. El gobierno está cancelando. Usted conoce estos nuevos, se lo estoy diciendo solamente para ponerlo en contexto. Y yo pensaba, este mes está lleno de incertidumbres. Lleno de incertidumbres. Y pensaba, Señor, ¿cómo debemos cerrar este mes? Y el Señor me llevaba a ver todos los pasajes que hablan acerca del tiempo cuando se cierra. Déjeme decirle uno: Pablo y Silas. La Biblia dice en Hechos que Pablo y Silas habían sido muy golpeados, muy violentados, que Pablo y Silas estaban en un lugar oscuro, que Pablo y Silas estaban viviendo la injusticia en su propio cuerpo. Pero dice, llegada la medianoche, llegada las 12, comenzaron a elevar cánticos al Señor y comenzaron a orar. Y yo pensaba, qué importante y trascendente es este mes. Todos los meses son importantes, todos los días, pero decía cerrar este mes levantando nuestras mayores oraciones delante de Dios, levantando en medio del dolor los mejores altares de adoración, levantando este mes delante de nuestro Dios nuestras mejores canciones. Y no importa si todo se ve oscuro, yo sé que Dios está ahí. No importa si hay mucho dolor. Y en medio de todo, mire lo que dice la Escritura, en medio de todo lo que los presos, seguramente los presos hablaban, gritaban, maldecían, todo lo que pasaba en las cárceles. En medio de todo eso, de hecho, era una de las razones por qué en la cruz le daban a beber a la gente que estaba crucificada vinagre, hiel y otros elementos. Era para adormecer. Cada persona que estaba condenada se le intentaba adormecer la boca, para que ellos no pudieran maldecir, porque era todo el tiempo maldecir. Y toda la gente que estaba en la cárcel maldecía, hablaba mal, gritaba. Entonces finalmente llega un momento donde lo que nosotros hemos de hacer en este tiempo no puede estar determinado por lo que la gente diga. Nuestra adoración no está determinada por lo que la gente está diciendo, sino que debes entender que estamos cerrando. Y se debe cerrar en adoración. Y este mes yo llamo a la iglesia para que cerremos en adoración, para que usted todos los días de este mes doble su rodilla delante del Señor, para que todos los días de este mes usted adore al Señor con todo su corazón y comience a exaltarlo de una forma tan diferente. Llegarán días, reciba esto, llegarán días que partiendo por la noche terminará su adoración por la mañana. Llegará el momento donde el Espíritu Santo va a comenzar a moverse de una forma tan hermosa, tan gloriosa. Y este mes no lo vamos a cerrar reclamando, mirándolo con incertidumbre, mirándolo con dolor, sino miraremos con misericordia. Y la Biblia dice que en un momento los presos de aquella cárcel ya dejaron de maldecir y comenzaron a oír. La Biblia dice que los presos comenzaron a soltar lo que decían y abrir su oído para oír lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Y yo quiero decirle esto, que mientras nosotros mantengamos nuestra alabanza, nuestra adoración delante de Dios,
Hay algunas voces que tendrán que comenzar a bajar y la gente va a comenzar a oír. La gente va a poder escuchar. ¿Qué va a escuchar la gente? La adoración de personas que sostienen su oración y su alabanza en medio del dolor. Que Dios hará de nuestra boca una trompeta. Y que cuando la gente esté hablando, mire, cuando la gente esté diciendo, ya no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer. Hay gente que ha perdido tanto, hay gente que lo ha perdido todo, hay gente que está tan complicada. Y en medio de todo eso usted diga, voy a orar por usted. Y mientras la persona esté hablando, usted dice, me permites orar, déjame orar. Y mientras la persona todavía tenga en su boca algo, usted va a poner su mano y decir, Padre, en el nombre de Jesús. Y mientras usted hable, Dios abrirá también el oído para que esa persona pueda oír. Y nosotros seremos un consuelo para muchos. Y la gente de pronto dice, ay pastor, pero mire, ¿cómo vamos a estar orando? Vamos a estar cantando, porque nuestras canciones, nuestras adoraciones generan atmósferas. Todo lo que estamos haciendo generará una atmósfera. Y en esa atmósfera, cuando generamos atmósferas, usted puede entrar a un lugar, usted entra a un lugar y siente la atmósfera. El día jueves estábamos ahí con los ministros Marcelos allá adentro. Y un jovencito, yo entré a saludar, habían un par de personas nuevas que habían venido por primera vez. Yo los saludo a todos como lo hemos hecho con todos ustedes. Y un jovencito me dice, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Estábamos con los ministros Marcelo. Y él seguramente puede estar adentro, el jovencito, tal vez, quizás pudo venir al desayuno. Y me dice, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Tenía sus ojos así hinchados. Yo le dije, sí, claro, dígame. Me dijo, ¿será que todos sintieron lo que yo sentí desde el momento que entré a este lugar? Y él se pone a llorar y me dice, yo nunca había entrado a una iglesia y quiero preguntarle si todos sienten lo que yo estoy sintiendo. Y sabe lo que se generó, una atmósfera. Yo no sé si usted me puede entender. De que una persona de allá afuera diga, no, pastor, estuvo lindo el mensaje, estuvo buena la alabanza, pero desde que yo entré había una atmósfera. Y pastor, yo nunca he entrado a un lugar así, pero yo estoy sintiendo algo. Estoy sintiendo algo. Y es eso, alguien que diga que esté lleno de rabia, de enojos, de lo que sea, y de pronto conecte con alguien de paz. Y la Biblia dice que nuestra paz puede alcanzar algunas casas. Y que eso comienza a suceder, que nosotros a través de nuestra adoración podamos tocar al Señor, que a través de nuestras oraciones la gente pueda comenzar, así como Lidia, a extender su oído a la boca de un Pablo que predica la palabra. Y a través del oído, la Biblia dice, y Dios abrió el corazón de Lidia. Quiere decir que cuando nosotros estamos soltando la palabra, adorando al Señor, y la gente puede poner su oído, solamente prestar su oído, Dios puede tocar su corazón. Y lo que vamos a hacer durante este mes es eso. Yo lo sentí así fuertemente. Lo que va a suceder durante este mes es que por causa de nuestras oraciones, por causa de nuestra adoración, de nuestra exaltación, hay cadenas que caerán, hay puertas que se van a abrir, hay cosas que van a suceder. Cosas que no necesitan una llave natural, sino que una llave espiritual. Y la adoración, la exaltación, el sostener nuestra alabanza en medio de todo lo que estamos viviendo es clave para lo que Dios va a hacer en este cierre. Así como una mujer de 12 años fue tocada, así también como una niña de 12 años fue tocada. Este mes siento en mi espíritu que será un mes donde el Espíritu de Dios conectará con la fe de muchas personas para poder tocar. Esto no es una oferta, esto es algo que se está sintiendo en la atmósfera, que no es soltar, no, usted tiene que tomar y decir, este es el mes donde hemos de cerrar, donde la presencia del Espíritu Santo, donde cosas que estuvieron durante tantos años cerradas se tienen que abrir. Durante 9 meses estuvieron estuvieron contenidas, estuvieron reservadas. Yo siento mi espíritu, estuvieron reservadas.
Hay cosas que han estado reservadas para que la gracia del Señor pueda tocar este mes. Y recíbalo así: este mes hay algo que el Señor expandirá de una forma hermosa. Mantén tu alabanza, mantén tu adoración. No importa lo que veas a tu alrededor. Pablo y Sila veían todo oscuro, veían reclamos, oían las voces de aquellos que maldecían, pero ellos no limitaron su voz a lo que la gente hacía y decía. Ellos comenzaron a adorar al Señor, y mientras adoraban y adoraban al Señor, ese lugar fue completamente sacudido. Y ese lugar no solamente fue sacudido, sino que lo que Dios vino a mover, vino a abrir. Y lo que Dios abrió, también Dios soltó. Cadenas cayeron de las manos, puertas se abrieron delante de ellos. Y eso trajo a salvación, eso trajo a libertad. Y eso es lo que vamos a ver. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, cierra sus ojos, por favor, cierra sus ojos. Hay una hermosa presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Su presencia, su presencia, su presencia. Vamos, vamos. Ay, yo siento como ríos moviéndose. Son ríos del Espíritu Santo. Vamos, vamos, recíbelo, 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 recíbelo. Recíbalo, recíbalo, recíbalo más. Llénese más, 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 más. Aleluya. Aleluya. Hey, hey, hey. Oh, nada más. Vamos, 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 vamos. Llénese más, llénese más. Fluye, Espíritu Santo. Llena este lugar con su presencia. Llena este lugar con su presencia. Llena este lugar. Oh, el ama. Oh, era ahí. Vamos, 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 vamos. Aquí está. Aquí está su gloria, su santidad. Aquí está Él. Aquí está Él. Señor, gracias. Levante sus manos al cielo, Señor. Señor, gracias. Gracias por los tiempos de refrigerio, por las arras, por esos hermosos momentos en su presencia, que podemos seguir disfrutando
Porque usted no quiere que para nosotros sea un servicio. Usted quiere que su presencia sea nuestra vida. Que podamos sentir su presencia. Que aún saliendo de este lugar y caminando por las calles sintamos su presencia. Que al sentarnos a la mesa, Señor, su Espíritu Santo se mueva de una forma tan gloriosa. Que llegue el momento, Señor, que lo más importante no sea la comida, sino la oración de gratitud antes de la comida. Señor, que los niños allá donde están siendo enseñados también puedan sentir su presencia. Y aún, Señor, las tías que están educando a esta misma hora, Señor, Padre, llene ese lugar con su presencia. Que aun cuando las mamitas vayan a buscar a sus hijos salgan llorando y digan: mamá, yo no sé qué pasaba, pero había algo. Yo sé que usted puede hacer todo eso y más. Señor, que lo que nosotros vivimos acá también lo vivan aquellos pastores que están pasando momentos tan complejos, aquellos pastores que han pensado renunciar porque se les ha vuelto tan complejo todo. Que también pasa en el campo, en la ciudad, que mientras algunos van a la calle a predicar, que aún ellos, Señor, sientan su presencia. Que en todo lugar, Señor, el Espíritu Santo se mueva de una forma tan gloriosa. Señor, lejos de nosotros está el querer que seamos los únicos. Señor, que en todo lugar su palabra, su presencia pueda moverse de una forma gloriosa, sobre todo aquellos lugares que están tan complicados. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias, Señor. La amamos, la amamos, la amamos. Usted dice que usted concederá las peticiones de nuestro corazón. Su palabra establece que usted concederá, y mi petición, Señor, es solamente que su presencia esté en medio siempre de nosotros. Yo no le pido nada más, que su presencia esté en medio de nosotros. Solo eso. No tengo nada más que pedirle, solo que su presencia es siempre con nosotros. Solo eso. Porque sé que esa presencia nos dará dirección, entendimiento, luz de lo que debemos hacer. Su presencia nos guardará. Su presencia nos sostendrá. Es su presencia. Gracias, 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 gracias. 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 Ya, Señor Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. En esta misma atmósfera de adoración,